En todas las actividades es saludable de vez en cuando poner un signo de interrogación sobre aquellas cosas que por mucho tiempo se han dado como seguras. Bertrand Russell. Buen día, profesora Beira Bedford, estudiantes. El día de hoy estaremos presentando el tema sobre la mala praxis y la ley número 3 del 5 de enero del 2000. Los integrantes que estarán presentando este tema son García Ismael, Miranda Marlenis, Wu Giniver, Morales Adonia, Morales Taña y mi persona Jesslyn Cox. Introducción. Cuando nos referimos a los profesionales, comúnmente pensamos en personas que pertenecen a una determinada carrera, siendo este empleo de facultad o el oficio que cada uno tiene o ejerce públicamente. Todo profesional se debe a ciertas normas tendientes a la regulación de su actividad. Así da seguridad a quienes se relacionan con ellos en caso de que se quebranten estas normas. Se estará explicando la mala praxis en el área de salud. También conversaremos sobre la Ley 3 en Panamá. Dentro de las dimensiones más importantes del derecho a la salud se encuentran los conceptos de salud sexual, salud reproductiva, su reconocimiento y especialmente en lo que concierne a la población. Implica compromiso por parte de diversos actores sociales, entre estos las autoridades nacionales, los profesionales e instituciones de salud. ¿Qué es mala praxis? En esta última la definimos como las acciones de atención de salud realizadas por el personal, las instituciones, establecimientos y servicios de salud con negligencia, impérica, imprudencia o incumplimiento de las normas técnicas o administrativas de atención de salud establecidas en las leyes, políticas, principios, normas, reglamentos, procesos, protocolos, procedimientos, acciones, actividades y tareas, así como guías y fichas técnicas de salud vigentes en nuestro país. La imprudencia es actuar con falta de sensatez, juicio y cuidado. La negligencia es omisión o descuido o falta de esfuerzo. La impericia, no tener suficiente entrenamiento o experiencia para realizar algún procedimiento médico. No acatar las normas es no seguir la normativa de manejo de un paciente establecida anteriormente por un consenso de profesionales. Historia de la mala praxis. Desde los tiempos primitivos, el origen de las enfermedades no eran atribuidas a causas físicas y orgánicas. Los males aún del cuerpo eran producidos por el castigo de los dioses, razón por la cual quienes desempeñaban el papel de médicos eran sacerdotes y hacían de mediadores entre lo divino y lo terrenal, intercediendo por la salud de sus semejantes. Si el sacerdote no lograba restablecer los quebrantos del paciente, no se podía imputar ninguna responsabilidad. También está que la historia demuestra que este concepto ya se conocía desde la más remota antigüedad en las culturas mesopotámicas. El Código Hammurabi fue redactado alrededor del siglo XVIII a.C. Es quizás el primer documento que señala la posibilidad de iatrogenia, que es toda alteración del estado del paciente producida por el médico, al establecer castigos para el médico en caso de fracasar en su actividad profesional. Tipos de mala praxis. Está la impericia, el escaso conocimiento o habilidad del personal de salud
para realizar alguna intervención diagnóstica o terapéutica. Está la imprudencia. Es la confianza excesiva del personal de salud en la banalidad del cuadro clínico del paciente, en la percepción de que no pueden ocurrir complicaciones importantes y por lo tanto no tomar medidas para prevenirlas. La mala prescripción de medicamentos. Cuando un paciente presenta una enfermedad y se le prescribe algo que no esté indicado para esta, está entrando en la mala praxis. Omisión de información al paciente. No informar adecuadamente sobre el procedimiento, los riesgos ni las alternativas de una intervención. Errores en intervenciones quirúrgicas. Muchas veces en las intervenciones quirúrgicas se producen errores, bien por las circunstancias ajenas al médico o bien por puro error humano. La tardanza en realizar algún diagnóstico. Si no, los profesionales sanitarios tardan mucho en realizar un diagnóstico de una enfermedad, puede perder tiempo vital para realizar el tratamiento adecuado y por lo tanto afectar la supervivencia del paciente. No proveer los medios técnicos o humanos para el diagnóstico y tratamiento de los pacientes. Ejemplo, cuando una persona presenta un infarto, llama a una ambulancia y ésta no llega nunca o le envían una simple unidad de traslado, pero no una con UBI móvil. Como siguiente punto tenemos las leyes que regulan la mala praxis en Panamá. Es importante que como futuros profesionales de la salud conozcamos cuáles son las leyes que regulan nuestras acciones negativas. Como primer punto tenemos la ley 68, esta nos habla acerca del derecho del paciente, se da para regular lo que son los derechos y las obligaciones que tienen los pacientes. En su capítulo séptimo hace referencia en el capítulo 37 y 50 acerca del expediente clínico. En este expediente debe de ser legible, no se deben de utilizar lo que son los símbolos, las abreviaturas y tiene que tener una estructura lógica. Lo que se pida reglamentariamente debe estar estructurado lógicamente y cualquier información que ingrese a este documento debe ser firmada por quien la realice. Como siguiente tenemos lo que es la responsabilidad del profesional. En el artículo 997 en el Código Civil de la República de Panamá nos habla sobre la responsabilidad procedente del duelo, que es exigible en todas sus obligaciones. Y en el Código Penal, la ley número 14, en el artículo número 6, nos dice que el desconocimiento de la ley penal no exime de la responsabilidad al que la comete. Entendemos que el profesional tiene como deber no dañar y cuando no cumple con esto es un acto ilícito. Pongamos, por ejemplo, la falta de conocimientos al realizar un procedimiento al paciente. Cuando se toma la responsabilidad de realizarlo y no saber cómo llevarlo a cabo y que el paciente sea el resultado negativo de esta acción, esto es penado, ya que no estamos cumpliendo con nuestra ética profesional. En el artículo número 7 nos habla de la ley, que la ley pena se aplicará a los hechos que ocurran solamente en el territorio nacional. En todas las acciones negativas o la mala praxis que se realicen solamente se aplicarán a las que ocurren dentro de nuestro país, o sea, Panamá. Y en el artículo número 17 dice que los hechos punibles que pueden ser realizados por acción o por emisión. ¿Qué quiere decir que acción o por emisión? En acción es el acto que realizamos voluntariamente y la omisión puede venir siendo el descuido o la abstención
de hacer algo. En los dos casos igual es penado. En la clase de penas, en el artículo número 46 nos habla que el profesional que ejecute la mala praxis va a tener prisión o multa dependiendo de la gravedad de lo que cause. En el artículo número 119 nos dice que todo el que ejecute el delito va a emanar responsabilidad civil y tiene que encontrarse culpable. En el delito contra la vida, en el artículo 131 dice que el que causa la muerte de otro será sancionado con prisión de 5 a 12 años, si se le comprueba que hubo mala praxis. En el artículo 133 dice que el que por culpa cause muerte de otro ocurrirá en prisión de 6 meses a 1 año. Y en el artículo 134 dice que el que induzca a otro a suicidarse o le ayude a éste tendrá prisión de 1 año a 5 años. En el artículo del Código Penal relacionado en cuanto a lo que son las lesiones graves, en las cuales se puede ver involucrado el profesional de la salud con un paciente, tenemos en el artículo 135, que dice que las lesiones de un profesional de la salud que puede causarle a un paciente que ocurre sin intención alguna es de 40 a 100 días de prisión o multa. Cuando hablamos de que ocurre sin ninguna intención es cuando el profesional no lo hizo no quiso hacerlo, pues. Vamos a poner un ejemplo, fue a colocarle el medicamento a un paciente y se confundió porque tenían los dos el mismo apellido. No es algo que debe ocurrir, pero son cosas que pasan y son sin intención. Aquí, si la lesión no es grave, son de 40 a 100 días o pagaría una multa. En el artículo 137 dice que el que produzca daño corporal, psicológico e incurable o la pérdida de un órgano o alguna extremidad o pérdida de capacidades de procrear, estas son de 2 a 4 años. Y si causa la muerte, sería de 3 a 5 años, ya que esta es una grave lesión que no puede retroceder. En el artículo 139 nos dice que el que por culpa cause una lesión personal que produzca una incapacidad superior a los 30 días será sancionado con 6 a 2 años de prisión. En el delito contra la inviolabilidad del secreto profesional, en el artículo 168 dice que el profesional que posee documentos o grabaciones del paciente que no son destinadas a difundirse y las hace públicas será sancionado con 15 a 60 días y una multa. Aquí el profesional de salud estaría rompiendo con lo que es el secreto profesional, con su ética y violando lo que viene siendo el derecho del paciente. En el proyecto de ley 566 establece humanización de los servicios de salud a la prevención y la sanción de la mala praxis en salud y adicionales artículos al Código Penal. En el artículo 14 se sanciona en el artículo 133 a quien preste servicios de salud actuando con negligencia empírica, improcedencia o inobservación de normas técnicas o administrativas, que cause la muerte a otro, será sancionado de 4 a 6 años de prisión. En el artículo 15 se adiciona al artículo 139 del Código Penal así.
Si la capacidad excede de 60 días, será sancionado con 2 a 3 años de prisión. Ahora bien, les voy a hacer una pequeña pregunta. ¿Qué significa la campaña de la cinta chocolate? Ley número 3 del 5 de enero del 2000, Ley General sobre las infecciones de transmisión sexual, el virus de la inmunodeficiencia humana y el SIDA. Prevención y atención. Capítulo 1. Programa Nacional de las Infecciones de Transmisión Sexual del virus de inmunodeficiencia humana y el SIDA. Artículo 1. La presente ley establece el marco jurídico para la educación y promoción de la salud, para la investigación, para la prevención, capacitación, detención y vigilancia epidemiológica y atención integral sobre las infecciones de transmisión sexual y por sus siglas ITS, el virus de inmunodeficiencia humana VIH y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA. También establece los deberes y derechos de la persona afectada o portador de infección de transmisión sexual o virus de inmunodeficiencia humana, así también como para las demás personas en todo el ámbito nacional. El artículo 2 establece que las infecciones de transmisión sexual, el virus de inmunodeficiencia humana y el SIDA son problemas de Estado y interés nacional. En razón de ello, toda entidad estatal, autónoma, descentralizada, mixta o municipal, al igual que el órgano legislativo, el órgano judicial, el Tribunal Electoral y el Ministerio Público, tienen la responsabilidad de ejecutar y de presentar y ejecutar un plan estratégico de prevención, control y manejo de las infecciones de transmisión sexual y del virus de la inmunodeficiencia humana y del SIDA para todo su personal. El artículo 3 establece que para efectuar esta ley debemos de definir los siguientes conceptos, como lo son: accidente ocupacional, que es la lesión que ocurre en el área de trabajo; allegado, que es con la persona la cual se relaciona directamente; la atención integral es el conjunto de acciones de salud, por lo que son la promoción de prevención y prevención. Lo que es contacto, que es la persona que se haya expuesto con un agente causal o enfermedad transmisible, que es la que se puede transmitir por lo menos de persona a persona o de animal a persona. Lo que es también ente rector, que es lo que es el Ministerio Público, el BS afectado, que es la persona contagiada; la información confidencial, que es aquella limitada a la persona afectada y el personal de su atención; ITS, que es la sigla que corresponde a infecciones de transmisión sexual; portador, que es la persona que alberga el agente de una enfermedad; el preservativo o condón; el producto humano, que son derivados humanos; riesgo ocupacional, es el riesgo de salud que se produce al trabajador en su actividad laboral; el sector salud son los que prestan el servicio de salud, como lo que son los grupos o entidades que se encuentran en lo que son también las promociones y prevenciones. Cero positivo es la persona que tiene un suero de anticuerpos que son en contra de la infección. El SIDA, que es la sigla que corresponde a síndrome de inmunodeficiencia adquirida; el VIH, que es la sigla correspondiente a virus de inmunodeficiencia humana;
que es causante de SIDA, y el artículo número 4 establece que se efectúa para asegurar la amplia participación de todos los sectores en lo que es la sociedad civil. Capítulo 2. Acciones de prevención. Están formadas por 4 secciones: primero, segundo, tercero y cuarto. La sección segunda está constituida por la vigilancia epidemiológica, formado por el artículo 8. El artículo 8 establece que la vigilancia epidemiológica para las infecciones de transmisión sexual para el virus de la inmunodeficiencia humana del SIDA se realiza conforme al Código Sanitario y las normas establecidas por el Ministerio de Salud. Para proteger la identidad de las personas infectadas, la información recabada por la vigilancia epidemiológica será siempre confidencial. Sección tercera. Control de productos y derivados humanos. Establecen 3 artículos: el artículo 10, el artículo 11 y el artículo 12. El artículo 10, para prevenir la transmisión del virus de la inmunodeficiencia humana y otros agentes infectocontagiosos. El Ministerio de Salud establecerá las normas de control de calidad y manejo de banco de productos humanos y sus derivados. En el artículo 11, el Ministerio de Salud establecerá normas de bioseguridad necesarias para el manejo de productos humanos y sus derivados, materiales, instrumentos, equipos, entre otros, para proteger al personal potencialmente con riesgo de contactos infecciosos de transmisión sexual del virus de la inmunodeficiencia humana u otros organismos de transmisión parental. En el artículo 12, los óleos derivados y demás productos humanos que se importen, fabrican y comercialicen en la República de Panamá deberán ser certificados por la autoridad de salud en el país de origen y estarán sujetos por las normas establecidas del Ministerio de Salud, de acuerdo con los convenios internacionales que rigen la materia. En la sección cuarta, otros medios de prevención, que constituyen 3 artículos: el artículo 16, el artículo 17 y el artículo 18. El artículo 16. El Ministerio de Salud promoverá y mantendrá un buen nivel de información para la relación sexual más segura. Fortalecerá las campañas educativas sobre el uso de preservativo como medio efectivo para prevenir el contagio de infecciones de transmisión sexual del virus de la inmunodeficiencia humana y del SIDA. En el artículo 17, los hoteles, pensiones y casas de alojamientos ocasional que nos lleven a riesgo de huéspedes quedan obligados a tener disponible en lugar visible preservativo como parte del servicio básico. Y en el artículo 18, la organización no gubernamental, igual que las identidades y asociaciones públicas y privadas, podrán presentar el apoyo requerido al Ministerio de Salud a fin de garantizar mejores resultados en la prevención y la atención de las infecciones de transmisión sexual al virus y a la inmunodeficiencia humana del SIDA. A continuación, daré a conocer los derechos y deberes que tiene la persona contagiada del VIH. Artículo 31. Se prohíbe cualquier discriminación y acto estigmatizador a las personas enfermas portadoras de infecciones de transmisión sexual o del virus inmunodeficiencia humana, así como en contra de sus parientes y allegados. En el artículo 32 se prohíben las restricciones a los derechos y libertades de la persona con infección de transmisión sexual o enferma del SIDA, salvo los casos previstos por la ley respecto a conducta de riesgo de las personas infectadas o enfermas. Artículo 33. Toda persona enferma portadora de infección de transmisión sexual o del virus de la inmunodeficiencia humana tiene derecho a contar con información exacta y clara, precisa y científica acerca de su situación por parte del personal profesional y técnico. Artículo 34. Con la excepción establecida por esta ley,
La confidencialidad es un derecho fundamental de la persona enferma portadora de infección de transmisión sexual de virus inmunodeficiencia humana. Artículo 35. En caso de que haya habido probable exposición laboral a infección de transmisión sexual o con el virus de la inmunodeficiencia humana, deberá proveerse al afectado el tratamiento adecuado e inmediato de acuerdo con los parámetros establecidos para su efectividad. Artículo 36. Se considera enfermedad profesional u ocupacional toda infección de transmisión sexual o con el virus de la inmunodeficiencia humana comprobada por métodos internacionales aceptados que sea causada por la exposición a alguna infección de transmisión sexual o el virus de inmunodeficiencia humana en el ejercicio de las actividades laborales o profesionales que haya sido debidamente documentada. Artículo 37. Queda prohibida toda discriminación laboral contra cualquier trabajador o trabajadora con el virus de la inmunodeficiencia humana o el SIDA. Artículo 38. El trabajador o la trabajadora no está obligado a informar a su patrón ni a su compañero o compañera de trabajo acerca de su estado de infección con el virus de inmunodeficiencia humana. En el artículo 39, ningún centro educativo o público o particular, ni organización cívica, social, cultural, deportiva, religiosa o de otra índole podrá solicitar prueba de ningún dictamen médico sobre la aportación de infección de transmisión sexual. Capítulo 2. Atención y derechos de las personas privadas de libertad. En el artículo 40, todas las personas privadas de libertad tienen el derecho a recibir la misma atención integral de la salud, así como la medida preventiva que el respeto de las personas debe asegurarse al acceso de la persona privada de libertad a la realización de pruebas de infección de transmisión sexual o del virus de la inmunodeficiencia humana, voluntaria y confidencial, deben acompañarse de una adecuada orientación. En el artículo 41, el Ministerio de Gobierno y Justicia, en coordinación con el Ministerio de Salud, tendrá la responsabilidad de desarrollar un programa integrado de prevención, control, acceso al preservativo y manejo de la infección de transmisión sexual. Artículo 42. El órgano judicial, en coordinación con el Ministerio de Salud y el Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia, deberá desarrollar programas de salud para atender las necesidades especiales de los menores y las menores internos, a fin de introducir actitudes y comportamientos adecuados que eviten la transmisión de infección especial de virus del VIH. Toda persona privada de libertad que se encuentre en fase terminal de alguna infección de transmisión sexual o del SIDA tiene derecho a cumplir el resto de su pena fuera del recinto carcelario al previo dictamen del Instituto de Medicina Legal. Artículo 44. De conformidad con la regla mínima de las Naciones Unidas para el tratamiento de recursos, la persona privada de libertad debe estar en disposición de denunciar todo trato que no cumpla con la disposición de esta ley. La denuncia podrá preservarse ante los organismos nacionales e internacionales. Título 3, que corresponde a las infracciones y las sanciones. En el capítulo 1 se refiere a las contravenciones. El artículo 50 hace referencia que las contravenciones a la presente ley son las conductas siguientes. 1. La omisión de notificar.
que corresponde a la persona que, de acuerdo al Código Sanitario y al Ministerio de Salud, tiene la obligación de denunciar por parte o con fines de epidemiología las enfermedades, los diagnósticos o los resultados de las pruebas de inmunodeficiencia del virus de enfermedades de transmisión sexual o virus de inmunodeficiencia humana, o VIH, como se le dice también. También la solicitud ilegal de las pruebas diagnósticas es otra opción que se refiere a los patronos públicos, privados, que solicite al trabajador pruebas de VIH. Esto es también son infracciones. El uso indebido de los resultados de las pruebas. En caso de que, conociendo el resultado de la persona con VIH o ITS, que son enfermedades de transmisión sexual, para fines de discriminación, ya sea en el trabajo, la universidad, centro educativo, organización cívica o de otra naturaleza, son sanciones también, son infracciones. La comercialización de fluidos o derivados humanos, como la violación y la confidencialidad del diagnóstico o del resultado de las pruebas. Eso es en caso de por parte de, conociendo esta infección, sin consentimiento de la persona, uno brinda información a otras instituciones públicas o privadas o de la índole que sea, el brindar la información. También son sanciones o son infracciones. Esto dice que se viola el incumplimiento de las normas de bioseguridad que establecen el artículo por el empleador o la empleadora. En el capítulo 2 habla sobre los delitos contra salud pública y las sanciones que corresponden. El artículo 46 se refiere a las infracciones de la presente ley, ya sea persona natural, jurídica, pública, privada, se les aplicase sanciones establecidas por la ley del Código Sanitario y en el Código Penal. En el artículo 46 se adiciona el artículo 252A al Código Penal, que dice que la pena se refiere al artículo anterior, será de 2 a 5 años de prisión si el delito se comete por una persona enferma o portadora de alguna enfermedad de ITS o VIH, sabiendo su condición transmita esta infección a otra persona sana de forma intencional también. El artículo 48 se refiere al trabajador o a la trabajadora del personal de salud, público o privado, que disponiendo de los equipos de bioseguridad o sin causa justa se niega a brindar atención a las personas con enfermedades de transmisión sexual o del virus de inmunodeficiencia humana, será sancionado conforme a esta ley y el Código Sanitario y el Código Penal. El artículo 49 dice que los ingresos ocurridos por este tipo de sanciones o todo lo monetario que se recolecte por las sanciones realizadas pasarán a disposición del Ministerio de Salud para brindarle prevención, control, atención a las infecciones de transmisión sexual y del virus de inmunodeficiencia humana o SIDA, con estricto control de parte de la Contraloría General de la República. A la final de esta ley habla sobre el título cuarto, que habla sobre las disposiciones finales de esta ley. El artículo 50 dice que se modifica el numeral 9 del artículo 126 del Código de Trabajo.
En este artículo 126 establecía las obligaciones de los empleadores. Antes de que se contratase o al ingreso del 26 establecía las obligaciones de los empleadores. Antes de que se contratase o al ingreso del trabajo del trabajador, tiene que presentar una serie de laboratorios. Por ejemplo, era presentar certificaciones de salud física y mental. Esto en relativo a las normas de bioseguridad. También el reconocimiento médico por la ley para ver si la persona consume drogas ilegales por la ley y si la persona tiene algún problema o un trastorno físico o psicológico que afecte a la seguridad de su compañero y los equipos, las instalaciones del empleador. También se refiere al artículo 51, donde establece o dice que el Ministerio de Salud fiscalizará el fiel cumplimiento de las normas de bioseguridad en los establecimientos públicos, privados, respecto al material, equipo, capacitación por la prevención y la prevención de esta enfermedad o estas infecciones. El artículo 52 dice que por conducto del Ministerio de Salud, el órgano ejecutivo reglamentará la presente ley, por lo cual presento este proyecto en reglamentación, en la que también se modificó el artículo 53, habla que esta ley modifica el numeral 9 con la letra I del artículo 126 del Código de Trabajo, que adiciona el artículo 252A del Código Penal y deroga la ley 26 del 17 de diciembre de 1992, así como la disposición que le sea contraria. Esta ley fue aprobada en el tercer debate en el Palacio Justo Arosemena en la ciudad de Panamá el día 22 del 12 de 1999 y entró en Gaceta Oficial el 5 de enero del 2000, dado en el gobierno de la presidenta en ese entonces, Mireya Moscoso, y José Manuel Terans, que era en ese entonces el director del Ministerio de Salud. Como conclusión de los dos temas, es importante conocer lo que son los aspectos legales y las leyes que regulan nuestras acciones para que se pueda garantizar lo que es la idoneidad en los profesionales. Y recordemos que la mala praxis no solo se da por los profesionales, también por las instituciones de salud. Y la principal meta es no hacer daño. En la ley número 3 del 5 de enero del 2000, lo que se busca es que las personas se pueda promover lo que es la salud, la prevención de enfermedades de transmisión sexual y que las personas que la padezcan sepan que tienen que llevar una vigilancia y cómo deben de enfrentarse a ellas. En conclusión, todos los panameños y panameñas tienen el derecho a igual protección contra la mala praxis en salud, de manera efectiva y oportuna, en sede administrativa o jurisdiccional, que implique una reparación o satisfacción justa y adecuada por cualquier daño sufrido en su salud o su vida. También está la Ley 3. Dentro del marco de lo legal se puede concluir que a pesar de las problemáticas que existen hoy en día y el aumento de riesgos en cuanto a las transmisiones de enfermedad sexual, todos tienen el derecho a la salud. Y se espera que las campañas logren ser más efectivas y tengan un impacto positivo en las campañas de prevención en los adolescentes y en la población en general.